Con nosotros, a mi izquierda, bueno, en el extremo de la mesa, José Manuel, que ya sabéis que es otro miembro de la organización de la Semana Negra, juez, y que también nos dará su visión. Y en el centro, Ricardo Magaz, que yo creo que es el alma mater de esta revista y que ya desde hace unos años, sea con sus novelas, sea con sus relatos breves, y en este caso con la revista, nos acompaña y nos ilustra. Entonces, yo, si eso hemos quedado de hacer una mesa así muy dinámica, de preguntas, diríamos, y respuestas para ir haciendo la dinámica estos 25 minutos que queda. En este ejemplar que tendréis y que podréis adquirir... No, está repartido. Está repartido. Estupendo. Entonces, veréis que hay un artículo ya de José Manuel en él. Ricardo me saca ya en las últimas páginas con una de la novela que presentamos aquí, sobre el tema de la novela Franco debe morir. Y yo quisiera abrir ya con la primera pregunta. No solamente es esta revista, Ricardo, es la revista de la Unión Federal de Policías. Es decir, es increíble la labor que tú realizas, que nos traes de difusión, de divulgación. ¿Qué es lo que más te merece la pena de toda esta divulgación? Porque la verdad es que yo siempre te he visto como si, con un gran dinamismo divulgando todo el tema de la criminología, y ya no es que a nosotros nos entusiasme, sino que es verdaderamente lo que más gozo, más rentabilidad te produce. Sí. Vale, ahora. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y por supuesto muchas gracias a José Manuel por arroparme en la presentación del número 126 de la revista de la Sociedad Científica Española de Criminología. Fue fundada en 1980 y este año cumplimos exactamente nuestro 40 aniversario, ¿no? Bueno, decir que, como todos ustedes pueden ver, porque tienen ejemplares de la revista, es una revista que publicamos en formato clásico papel, que la distribuimos por las universidades y también por los centros policiales, como no puede ser de otra manera, y es una revista cuya línea editorial es filantrópica, es decir, en contra de lo que suele ocurrir en todo tipo de publicaciones, nosotros sí permitimos que se publiquen nuestros artículos, es decir, que se republiquen en cualquier otro medio, siempre que se haga, como es natural, sin ánimo de lucro y de acuerdo a la ley, bueno, citando al autor y el medio en el que ha sido editado. Nuestros colaboradores, como es lógico, son criminólogos, son criminalistas, son policías, miembros de los servicios de inteligencia, por supuesto juristas, y también la seguridad privada como complemento a la seguridad pública. En cuanto a lo que planteaba Alejandro, bueno, yo procedo de la policía, ahora no ejerzo, me dedico a la docencia en la UNED, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, en Madrid, y desde hace varios años pues, bueno, coordino la revista de la Unión Federal de Policía y también la que hoy presentamos, la de la Sociedad Científica Española de Criminología, que nosotros llamamos Gaceta, ¿no? Porque es una revista, pero bueno, nos gusta más llamarle Gaceta. Bueno, para alguien que ha hecho el camino inverso como yo, es decir, que ha pasado de la práctica a la teoría, en contra de lo que suele ser natural, para mí es muy gratificante, ¿verdad?, coordinar revistas profesionales, una de ellas de tipo profesional, la UFP, y de corte científico, la de la sociedad, ¿no? Bueno, decía que hacer el recorrido al revés tiene a veces sus cosas graciosas, y una de ellas es que cuando, sobre todo en clase y también pues en otro tipo de actos, como pueden actos públicos como este o conferencias, pues se interesan bastante por la parte empírica de la profesión, es decir, por lo que has hecho, cómo has ejercido, intervenciones más o menos sobresalientes o, en fin, luctuosas o de otro tipo, ¿no? Bueno, como hemos quedado en que sea pregunta-respuesta y mejor que soltar un rollo... Sí, sí, por supuesto. Y le paso el testigo a José Manuel. Doy por contestada la pregunta. Bueno, recordarles a todos los que están asistiendo a esta charla que la Sociedad Científica Española de Criminología ha tenido la generosidad de obsequiarnos con los ejemplares de la revista que tienen en sus asientos. Esos ejemplares son para ustedes.
Es una publicación muy ecléctica, como os decía Ricardo, y yo quisiera que nos hablase un poco del texto con el que él abre la revista, porque habla de un tema muy interesante, que es aquellos que buscan la muerte a manos de la fuerza policial, provocando un enfrentamiento con el objeto de buscar su muerte. La intencionalidad es variada, desde el que busca un suicidio, el que tiene una intencionalidad reivindicativa de algún tipo, y también lo importante del análisis es cómo explica la reacción policial ante esas situaciones. Yo quisiera que nos hablases un poco, que creo que es lo que mejor puede, un texto escrito por ti para la revista, es lo que mejor puede ilustrar tanto a quienes nos estén siguiendo a través de las redes sociales y en streaming, como al público aquí asistente, de lo que es un trabajo policial en concreto y cómo se explica desde el punto de vista de la criminología. Bueno, eso le llamamos el suicidio mediante policía, ¿no? Que es un modo en el que una persona, un individuo, se suicida provocando que el agente policial dispare en legítima defensa, es decir, lo que podemos llamar morir por mano ajena, ¿no? Hay casos ya acreditados en España, no solamente en Estados Unidos, donde todas estas cosas de las armas, pues en Europa nos parecen tan locas, ¿no? Si no recuerdo mal, fue en la Puerta del Sol. Un individuo se acercó a una patrulla de la policía local que estaba allí tranquilamente haciendo su servicio en la Puerta del Sol. Inopinadamente sacó un cuchillo y, sin motivo aparente ni móvil, se lanzó a degollar, a matar a los policías locales que, bueno, pues viendo la sorpresa, reaccionaron como pudieron, dispararon. Afortunadamente no fue necesario abatir mortalmente a este hombre y luego reconoció. Bueno, lo llevaron al hospital y cuando ya pudo hablar dijo que, bueno, que él lo que quería era suicidarse, que no tenía el valor suficiente para hacerlo por su propia mano y que había ideado pues este sistema de provocar a los policías para que dispararan y acabaran con su vida, ¿no? Si no recuerdo mal, hubo también otro caso, este más reciente, creo que fue el año pasado, en la comisaría catalana de Cornellá, efectivamente, sí. Bueno, pues allí otro individuo, en este caso de corte yihadista, penetró por la noche en la comisaría con un machete en la mano intentando matar a todo el mundo que encontrara por los pasillos. La agente de policía que estaba de guardia, después de forcejear con él y de intentar pararle, no pudo hacerlo y tuvo que recurrir a su arma, disparó y en este caso sí lo abatió mortalmente. Luego se supo por la esposa de este hombre, como digo, de corte yihadista, que estaba en proceso de divorcio, que tenía muchísimos problemas y que al final pues, se quiso suicidar de ese modo y efectivamente lo logró. En cuanto a lo que planteaba José Manuel, de la reacción de los policías, hay una regla que se llama la regla Tueller de los 21 pies. Bueno, 21 pies son 6,4 metros. Está demostrado que un individuo con un arma blanca a la distancia de 6,4 metros es tan peligroso como un individuo, una persona con un arma de fuego, porque el agente policial o cualquier otra persona, no tiene por qué ser un policía, requiere 1,5 segundos para poder reaccionar y para poder frenar esa acometida, ¿no? Sí, como estamos en la Semana Negra y su origen aquí es la novela negra, es la ficción criminal, yo ahora te voy a hacer una pregunta de esa cuestión, de esa realidad, de esa relación de ficción-realidad, ¿no?, de la que tanto debatimos. En este caso, tú, moviéndote en el mundo de la criminología, yo te lanzaría una pregunta y es, cuando empieza las series de CSI, concretamente que empezó con CSI Las Vegas, vimos un incremento y de hecho esas series se crearon en Estados Unidos para potenciar la vocación forense y la vocación de la criminalística, ¿no? Porque no existía nada y todo por la cuestión del dinero al final, ¿no? Porque incluso hasta los médicos prefieren dedicarse a la cirugía estética que a lo mejor a otro tipo de cirugía, porque la estética da más dinero. Entonces, bueno, mi pregunta va por ahí. Trabajando en la realidad y viendo las series de ficción de CSI, independientemente de lo que aparece en las películas, esas no son comisarías, son naves espaciales, como podéis ver, los métodos. ¿CSI aportó algo en España? En Estados Unidos ya sabemos que sí, porque aumentaron las vocaciones forenses, de los forenses, de la criminalística, pero en España, ¿notasteis vosotros una influencia en el tema de la gente que fuera a estudiar más criminalística, fuera a estudiar medicina forense?
Sí, sin duda. Bueno, yo diría que una auténtica explosión de vocaciones. Un exceso de vocaciones, y es que puede haber un exceso de vocaciones, ¿no? Ponemos en la universidad siempre el mismo ejemplo. Cuando empezaron las series de televisión de periodistas de Coronado que las protagonizaba, hubo pues un aluvión de vocaciones acerca del periodismo. Luego, cuando las series eran de médicos, pues también. Y cuando llegó CSI ha habido un gran impulso de jóvenes que quieren ser criminólogos. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando tienes 16, 17, 18, 19, 20 años, en fin, pues te dejas a veces influir por lo que ves, ¿no? Y ello lo demuestra que quien se matricula en criminología, al cabo de un año, en el segundo curso, muchísimos ya no siguen porque no era lo que esperaba. Es decir, existe en España, bueno, la criminología es una ciencia bastante reciente, apenas de unos 15 o 20 años. De hecho, empezó siendo título propio de las universidades, de algunas universidades muy concretas, la Complutense, la de Alicante, la Autónoma, etcétera, la de Santiago de Compostela también. Luego pasó a ser ya una diplomatura oficial durante bastantes años. Luego ya fue una licenciatura de 5 años y cuando llegó Bolonia con el tema del grado, pues se convirtió en un grado. Pero apenas podemos, la licenciatura puede tener unos 15 años, no mucho más. Por tanto, es una carrera reciente. Ocurre que los chicos llegan muy ilusionados. Existe, sin duda, la carrera de criminología, pero el oficio de criminólogo apenas ha despuntado. Es decir, es muy, muy reciente y yo diría, y no me equivoco, que en España apenas hay un centenar de personas, o quizá 2, por ser muy generosos, que trabajan de criminólogos. Antes, cuando existía la figura de criminólogos en instituciones penitenciarias, ha desaparecido. Ahora están intentando, porque se están formando los colegios profesionales de criminólogos, están intentando que al menos la función pública, allá donde sea necesario, convoque plazas de criminólogos, ¿no? En las cárceles, bueno, instituciones penitenciarias. Pero es curioso, porque ni la policía ni la Guardia Civil tienen criminólogos. Sí los tienen, es decir, de funcionarios, de agentes que han hecho sus carreras, han escogido criminología, pero que no ejercen como criminólogos, ¿no? Y luego ocurre que los estudiantes no saben diferenciar, porque todavía nadie se lo ha explicado, la diferencia entre criminología y criminalística, porque, como bien sabemos nosotros, CSI es criminalística, es lo que en España sería policía científica. ¿Qué diferencia hay? Bien, la diferencia es que la criminalística o la policía científica se plantea, como el periodismo, las siguientes dudas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Y hasta ahí llego. ¿Dónde? La diferencia con la criminología es que la ciencia criminológica se plantea lo que queda. ¿Por qué? ¿Por qué de la transgresión, ¿no? El porqué del delito, el porqué del crimen. Bien, en definitiva, una hermosa carrera, criminología, donde todavía apenas existe el oficio. Esperemos que poco a poco pues, vaya habiendo posibilidades para que los jóvenes puedan trabajar en su vocación. Dentro del abanico amplio que supone el trabajo en la criminología, porque ese porqué que ha explicado antes Ricardo no solo comprende elementos psicológicos, es evidente que hay una base psicológica en el estudio criminológico, pero hay otros muchos más factores de tipo antropológico, jurídico, sociológico. Digamos que es una ciencia en la que se estructuran muchos conocimientos, por explicarlo de algún modo. Yo quisiera que nos hablases desde el punto de vista de quien conoce lo práctico y lo académico. En este momento, ¿cuál es la nueva forma de criminalidad que más atención te está llamando, que está suscitando más complejidad a la hora de analizarla? Bueno, sin duda porque es nuevo, relativamente nuevo, pues todo lo relativo a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que nos está desbordando y sobre todo tú como jurista sabes que el delito se ha podido cometer aquí, pero el delincuente puede estar en otro continente. Es realmente complicado y difícil porque en todo lo relativo a las nuevas tecnologías estamos abriendo camino ahora mismo, ¿no? Como hicieron en el oeste americano cuando iban, ¿verdad?, los colonos con sus carretas. Hay una gran incertidumbre y verdaderamente, pues, aunque es cierto que ya en los cuerpos policiales, en los de ámbito nacional, también en los locales y en los autonómicos, ya hay grupos de investigación acerca de los delitos que se cometen en las nuevas tecnologías. Pero ese es complicado, ¿verdad? Y luego, me refiero que es complicado de resolver, ¿no? Porque todavía no hay
pese a los avances, no hay tanta metodología como en los delitos clásicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en los crímenes. Y ahora me viene a la cabeza un caso clásico de crimen, que además siempre lo ponemos también como ejemplo, el del mayor asesino en serie de España, el arropiero Manuel Delgado Villegas, ¿no? Y bueno, pues un colega, un inspector de policía que logró detenerle allá en el año 1971 en el puerto de Santa María por un asesinato que había cometido allí de una mujer. Bueno, pues gracias a los métodos clásicos de investigar y sobre todo de interrogar, Salvador Ortega, el inspector de policía, pudo ir tirando del hilo conductor y darse cuenta que el arropiero no solamente había matado en el puerto de Santa María a esa pobre chica, sino que al final se le acreditaron 48 asesinatos en España. Ya digo, el mayor asesino en serie de España. En este caso, con esta investigación más clásica de toda la vida, Salvador Ortega viajó con el arropiero por España durante 3 años, casi 3 años y medio, por todos los escenarios de los crímenes, para recrear los asesinatos de este hombre, porque habían pasado inadvertidos, porque este hombre mataba al azar, mataba al tuntún, mataba sin motivo aparente, sin móvil, y bueno, era una especie de mendigo y por tanto, pues cuando saltó la alarma ya había cometido, ya digo, que se supiera, 48 crímenes, seguramente que la realidad dobla esta cifra. Bueno, traigo este tema para ver la diferencia que hay entre los delitos nuevos, los de nueva factura, ¿verdad?, los de nueva metodología, con aquellos clásicos a la hora de investigarlos, de resolverlos y de poner a disposición judicial a sus autores. Sí, y a raíz de lo que dice Ricardo, fijaros que cuando el confinamiento todo el mundo estaba en casa, o supuestamente casi todo el mundo, pero los delitos informáticos se multiplicaron por 1000. Es decir, fue un momento donde el resto de delitos disminuyeron casi exponencialmente a 0, se redujeron, y sin embargo los delitos informáticos se multiplicaron exponencialmente. Fijaros que estamos ante un nuevo delito que todavía se está investigando y se está trabajando. Yo quería ya, para finalizar, por lo menos mi turno, luego le tocará a José Manuel, ese matiz que ha hecho Ricardo de criminalística con criminología como una ciencia moderna, pero la criminalística como esa investigación práctica, por llamarlo de una forma, diríamos que es teoría práctica, y la criminalística, ya que estamos también en el mundo de la ficción, daros cuenta que Mark Twain ya en sus novelas nos traía a colación cómo se conseguían, a través de las huellas dactilares y las huellas de los pies, se podían descubrir los asesinos, o Sherlock Holmes de la pluma de Arthur Conan Doyle. Entonces yo quería preguntarte una cuestión, porque aparte de CSI y de los métodos y de llevar la ciencia a la investigación criminal, fueron apareciendo otras series en televisión, y tú ahora has mencionado un asesino en serie que hubo en España. ¿Hasta qué punto son fiables todas las técnicas que se están utilizando de perfiles? Pues bastante. El caso del ADN ya no hay duda que es el 99,9%, y cuando algún juez dice, pero ¿qué queda el 1%? Entonces el poli, que ya lleva aprendida la lección, le dice, imagine el planeta Tierra y que el fallo sería un chino, ¿no? Es decir, es imposible. Por tanto, la fiabilidad es total. Bueno, por ejemplo, en la revista sacamos un artículo muy interesante, y en el artículo de Estebanez también habla sobre la validez de la huella dactilar, y en la página, creo que es en la página 7, sacamos un artículo muy interesante sobre la huella de la oreja. Es nuevo. Bueno, nuevo, lleva ya unos años. El artículo, la huella de la oreja es tan fiable a efectos jurídicos como la dactilar, como la de la dentadura, o incluso como el ADN, ¿no? Esta huella, esta metodología del otograma la estudió y la puso en marcha varios policías, varios guardias civiles, pero sobre todo el doctor Curiel, el doctor Aitor Curiel, un buen amigo. Además de ser médico, es criminólogo, y es curioso porque además el doctor Curiel fue uno de los científicos que hace 9 años le realizó la autopsia al cadáver momificado del general Prim, que, como sabemos, murió en el año 1870. Le hicieron una emboscada en la calle del Turco, que es una calle que sale a la calle Alcalá en Madrid. Le pegaron unos trabucazos
y entonces estaba convaleciente, moribundo, no acababa de morir y pues de la autopsia que hizo el doctor Curiel se pudo determinar que realmente no había muerto por los disparos gravísimos, pero no había muerto por los disparos, sino a lazo. Cuando estaba convaleciente en su cama en el Palacio de Buenavista, ahí en Cibeles, donde está ahora el cuartel general del Ejército, alguien fue y con un cinto o con un lazo lo asfixió, lo estranguló. Luego la leyenda, la mala lenguas, le echan la culpa al general Serrano, el de la famosa calle Serrano, del famoso barrio de Salamanca, ¿no? Bueno, como explicaba Alejandro al principio de esta charla tan interesante, solo tenemos 25 minutos. Son circunstancias excepcionales, esta es una Semana Negra excepcional, pero yo querría cerrar este acto de nuevo agradeciéndole a Ricardo que haya hecho el esfuerzo de acompañarnos, también a la generosidad de la Sociedad Científica Española de Criminología a la hora de regalarnos estos ejemplares para el público asistente. Les recuerdo, este es un obsequio de la sociedad para todos ustedes. Y tres aspectos de lo que decías de lo de la importancia de la huella de la oreja. Fíjense de lo novedoso que es eso, que uno de los primeros sitios en los que se aplicó fue aquí en Gijón. En un momento dado se pudo resolver una serie de robos en domicilios gracias a que se había logrado por la policía, no había huellas dactilares, no había restos que se pudiesen del perfil genético, pero en un momento dado, en lo que era una ventana, alguien observa algo extraño pues y era cuando se fotografía, se analiza, era el contorno de una oreja. En principio, nadie le había dado mayor importancia, que podría ser pues, un accidente, una casualidad, pero alguien decide todavía pues, hacer un análisis más en profundidad. Y, curiosamente, ese fue el elemento decisivo para resolver aquel delito. Varios delitos, en realidad, porque luego era una banda itinerante y que se dedicaba a cometer los robos. Eso por decirles lo que aparentemente es una anécdota, luego no es una anécdota, sino que es mucho más importante. Eso explica también lo ecléctico de la revista que tienen ustedes en sus manos, en los que tienen trabajos de criminalística, de policía científica, de análisis de laboratorio, pero también tienen en esa revista artículos jurídicos. Hay uno muy, muy interesante sobre las técnicas de interrogatorio, que me parece que es un tema que no hemos podido tratar. Y sobre todo también quiero recordarles la importancia del trabajo de Ricardo como divulgador. Es una firma habitual en varios medios de comunicación, colabora también en Televisión Española y el texto con el que abre la revista, el del homicidio provocado ante las fuerzas policiales, me parece muy interesante porque hace una síntesis de lo que se ponía la criminología en cuanto a sus componentes humanísticos, casi por decirlo de algún modo, psicológicos, sobre todo. Por eso le despedimos con un fuerte aplauso y le agradecemos su presencia en esta Semana Negra. 10 segundos. Por favor, no se pierdan el artículo de la página 51 de un tal Estebanez y el de la 58 de un tal Alejandro Gallo. Muchas gracias y, como decimos en mi tierra, que haiga salud asgaya patos. Gracias. Un aplauso para Ricardo y vamos con la siguiente presentación. Carolina Sarmiento y Toni Rodero van a estar en los próximos minutos. Muchas gracias.